un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Audiencia querida de Cristo TV, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de bendición como es todos los martes y jueves, Embajadores del Reino. Qué enorme placer que Dios me permite tener el día de hoy, una vez más darles la bienvenida y poderlos invitar a participar a través de las redes sociales que están a su entera disposición. Sí, les recuerdo, Embajador Reino TV en Instagram y por supuesto en Facebook y en YouTube solo ubicando Cristo TV Oficial S. Sencillo, ¿verdad? Les recuerdo también la línea directa para que puedan participar y llamar y preguntar, indagar y juntos analizar esa bendita y poderosa palabra de nuestro Creador y Salvador. Anote ahí el 044-631-876 y por supuesto el móvil a través de los textos. Les recuerdo el 0962-72-6749. Muchísimas gracias, ya lo anotó, por favor, utilícelo. Ahora cabe también resaltar a nuestro auspiciante oficial. Sí, señores, escuche con atención. Usted quiere accesorios de belleza, prendas de vestir, con los estilos y modelos actualizados y precios totalmente rebajados, visite el closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca. Planta alta, edificio 919. Visítelo ya, hay grandes ofertas. Bien, el tema de hoy, como siempre, de gran bendición. Pero se lo digo luego de la pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Con la alegría que siempre nos caracteriza, continuamos en Embajadores del Reino, querida audiencia, invitándolos, por supuesto, a seguir con nosotros a través de Cristo TV. Hoy un tema de gran interés, por supuesto, porque es una bendición, precisamente hoy recibirla, junto a todos los que le rodean. Por favor, disponga su corazón, porque hoy hemos denominado el tema Jesús inicia su ministerio. Ajá, ¿usted quiere saber cuándo lo inició? ¿Dónde lo inició? Pues participe a través de las redes sociales, a través de los textos, a través de la línea directa, puede llamar, puede indagar y analizar junto a nosotros. Listo está ya nuestro director de programación, el pastor Alejandro Andrade, para dar inicio a el desarrollo de este tema, junto a su invitado especial. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, Marcelita. Es un gusto estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes en el canal de bendición como es Cristo TV y en esta programación Embajadores del Reino. Buenas tardes nuevamente y es un gusto y un privilegio compartir la poderosa palabra de Dios. Y como lo decía Marcela, un tema muy pero muy interesante para nuestras vidas. Cada cristiano debe conocer a cabalidad, a detalle, cada paso que dio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el tema se ha titulado el día de hoy, Jesús inicia su ministerio. Qué precioso e interesante tema vamos a compartir en este tiempo de bendición. Y aquí con nuestro siervo amado invitado, Pastor Juan Salazar. Siervo. Gracias, mi amado pastor. Para mí es un privilegio estar aquí presente. Mi nombre es Juan Salazar Neira, pastor. Estoy representando a iglesias como Pan de Vida en San Felipe y también en La Prosperina, como Trigo de Dios en el sector de Limonal, en la parte norte de la ciudad. Para mí es un privilegio estar en este canal. Interesante el nombre, Cristo TV, y en la programación Embajadores del Reino, porque eso somos. Amén, amén. Sin duda alguna, el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos sus embajadores, sus representantes, y por eso el Señor nos ha inquietado, siervo, para que esta programación surja precisamente con este nombre que vino de lo alto en el corazón del pastor Luis, propietario de este canal, como es Embajadores del Reino. Bien, sin más preámbulos, vamos concretamente, mi querida hermana Marcelita, si estamos listos con los versículos centrales, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Adelante, Marcelita. Así es, pastor, ya estamos listos y de inmediato entramos con los versículos centrales. Mateo 4, 23 al 25. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pastor. Gracias, Marcelita. Son versículos realmente que nos van a enseñar en esta bella tarde y noche también lo que el Señor hizo, ¿verdad?, cuando inició su ministerio. Claramente, como dice el tema, el nombre, en esta tarde que nos ha reunido el Señor, Jesús inicia su ministerio. Mi querido hermano, mire cómo empieza el versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Miren cómo el Señor nos enseña aquí en este versículo, que Él enseñó desde Galilea, es decir, desde el mismo lugar donde Él había crecido, donde Él se había desarrollado, donde se encontraba precisamente la ciudad o el sector de Nazaret, ¿verdad? Por eso Él fue llamado Jesús de Nazaret, que quedaba precisamente en Galilea, en Judea, en Israel. Es muy importante que nosotros sepamos esto, mi querido hermano, tú que me estás observando, que me estás viendo en las diferentes plataformas, que nosotros tengamos en cuenta que cuando empieza también tu ministerio, tú tienes que ir por los lugares en casa primero. En casa, porque de casa se parte toda la bendición para luego ser compartida para los que no conocen todavía del Señor. Siervo, muy cierto, usted tiene una congregación, tiene también su ministerio, y es precisamente que del ministerio partimos, se los prepara para luego difundir la palabra de Dios.
Siervo. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Me encanta escucharte, Alejandro. Veo que estás lleno. Y cuando uno está al lado de alguien que está lleno, uno recibe. Amén. Yo creo que el ministerio empieza por casa, como lo dices, pero empieza por el templo. Y el templo somos nosotros. Tenemos que llenarlo. Tenemos que llenarlo de esa miel. Y cuando alguien tiene miel, se acerca muchos animalitos, por decirlo así. Nosotros debemos ser hombres y mujeres agradables, dulces, ecuánimes. Porque dijo el salmista, oh Señor, cuán dulce es tu palabra, es más dulce que la miel. Cuando una persona tiene ministerios y representa grupos, incluso habla a los grupos, pero es tosco, tiene una actitud de prepotencia, no está leyendo la palabra, o la palabra de Dios no está haciendo el efecto en él, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Amén, hermanos. Amén, amén, claro que sí. Dios. Yo quiero referirme a algo. El ministerio, como lo inicia Jesús, es interesante. Es boca a boca, y eso no se ha perdido todavía. Y es también caminando, yendo, viniendo, trabajando horas extras. Pero también vemos algo muy interesante. Dice el capítulo 4 que él buscó o encontró a dos hermanos que tenían la actividad de pescadores, Pedro y Andrés. Y luego también fue ante los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo. También ellos estaban remendando las redes. Lo que quiero decir, Alejandro y audiencia, es que Dios siempre toma gente que está activa, gente que está en su trabajo. Igualmente le dijo a Mateo, deja eso, Mateo, y sígueme. Ese es el punto que muchas veces, por el cual muchas veces muchos hombres que son llamados, mujeres que son llamadas, pero que no pueden prescindir de lo que ya están haciendo. Pero hay que creerle, porque todo es perfecto. Amén. Amén, muy cierto, siervo, lo que usted nos está indicando. Hay muchos hermanos que son llamados por el Señor, pero ellos se han aferrado a las cosas del mundo, se han aferrado a su trabajo local, de pronto por la preocupación que los perturba dentro de su familia, poderlos mantener, ¿verdad? Pero más allá de eso, muy cierto, cuando nuestro Señor llama a sus apóstoles y a cada uno de ellos que los llamaba, los encontró en acción, como usted dice, los encontró trabajando, porque el Señor, ojo con lo que te voy a decir, no te sientas ofendido ni ofendida, el Señor no quiere holgazanes, el Señor quiere hombres y mujeres que trabajen para su reino, el Señor quiere hombres y mujeres que estemos activos, que la fe nuestra vaya creciendo, ¿verdad? Pero a medida de eso, debemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo que nos inquiete a hacer la obra de Dios, a enseñar, como dice aquí, regresando a los versículos centrales, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Esto es muy importante, siervo, porque el ministerio de la maestría, el ministerio de la enseñanza, como que muchos pastores lo relegan. Simplemente se han dedicado a predicar a los fieles que van a la congregación dentro de 4 paredes y no les da la autorización para que vayan y prediquen el evangelio del reino, ¿verdad? Como que no han entendido mucho de ellos esta parte. Y ellos ponen que no te vayas allá porque de pronto se ponen celosos o te vayas a contaminar. Yo recuerdo, siervo, yo recuerdo que en la iglesia que yo nací, el pastor, cuando me invitaban a mí, ¿verdad? Yo recién tierno en la palabra. Sin embargo, por la gracia del Señor me invitaban a otras congregaciones. Yo le decía, pastor, voy con su venia, con su autorización y su bendición a predicar tal lugar que me invitaron. ¿Sabe lo que me decía, siervo? No vayas. Pero pastor, yo le sacaba la Biblia. Cuando un hermano, un pastor, un líder me dice, no, ¿qué es esto? A ver, dime si está en la palabra de Dios eso. Y yo le sacaba la Biblia, precisamente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino. Y eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que el Señor me inquietaba desde los primeros pininos, cuando conocí el amor del Señor. Cuando el Señor
por su misericordia me vio y me escogió para que ahora estemos haciendo su santa voluntad, aquí en la programación, Embajadores del Reino. Entonces, luego el pastor cambió ya de actitud, porque le saqué la palabra, ¿verdad? Y con la palabra, siervo, usted sabe que nadie puede con la palabra del Señor. Y luego me decía, bueno, anda, me decía flaco, anda flaco, pero ojo, no te contamines. Amén. Pero ¿cómo me voy a contaminar si está dentro de mí el Espíritu Santo de Dios, que es quien me enseña, me capacita lo que es malo y lo que es bueno? ¿Qué nos podría agregar, siervo amado, con respecto a lo que dice el versículo y con respecto a la anécdota que le he contado? Bueno, respecto a la anécdota, para mí el concepto de iglesia, aparte de lo que dice la palabra de Dios, que es casa de oración y puerta del cielo, para mí es una fábrica de cristianos. Y los pastores debemos saber lo que estamos fabricando, lo que estamos construyendo. Si nosotros sabemos cómo estamos ensamblando a los hermanos, pueden ir, porque sabemos que si van a resistir y van a estar inoculados de cualquier pretensión de robarse a la oveja. Pero quiero decirle algo, hermanos. Yo también tenía ese problema ya como pastor. Y me invitaban y sentía un poquito como que no debía ir, no creo que me va a esperar allá, de pronto son doctrinas erradas, falsas, etcétera, etcétera. Pero una vez el Señor me hizo sentir que yo pertenezco como pastor a las ovejas de su prado. Es como que estamos en este piso y lo dividimos en 100 pedacitos. Yo no soy pastor de un 100. El rey me dice, anda ya al lugar 90 o 80, 70 y tengo que ir. ¿Y por qué? Porque yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo, si el Señor me dice, anda para allá, tengo que ir. Es como trabajar para una transnacional. Hoy estoy en Ecuador, mañana estoy en Perú o puedo estar en Panamá. Tengo los mismos privilegios porque trabajo para la transnacional. Y nosotros, todos los pastores, trabajamos para el reino de Dios. Amén. Amén, amén. Sí, mi querido hermano, yo siempre me gusta poner ejemplos, testimonios, ¿verdad? En el cual el Señor en determinado tiempo, ¿verdad? Me tenía en un lugar, ¿verdad? Pero luego de ese tiempo me tenía en otro lugar. Y siempre íbamos nosotros avanzando. Es que de eso se trata, mis queridos hermanos, amigos que me están sintonizando. Si tú no avanzas en los caminos del Señor, no vas a crecer espiritualmente. Y el Señor, viendo que no vas a crecer espiritualmente, no te va a dar el discernimiento de la palabra de Dios, pues, mis queridos hermanos. Porque muchos hermanos dicen, bueno, yo no leo el Apocalipsis porque no lo entiendo. ¿Y cómo lo vas a entender si no te dedicas por lo menos 1 o 2 horas leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y ir a fondo escudriñando, ¿verdad? Cada versículo, cada capítulo que es la palabra de Dios. Y en lo particular, siervo, el Señor me ha enseñado que debe exhortarse la palabra, debe predicarse la palabra de Dios, debe enseñarse capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ese es lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me está capacitando aún en estos días. Siervo. Amado Alejandro, estás tocando un tema que estamos saliéndonos un poquito de cómo se inició el ministerio de Jesús. Pero yo no entendía muchas cosas y no entendía los procesos. Pero en la Biblia está, capítulo 5 de Primera de Pedro, habla del proceso. Y le está hablando a los pastores. Son 10 versículos. Y dice que los pastores, está hablando también a los jóvenes, los pastores tienen que identificarse con 3 referencias. No ser pastores para tener señorío de las ovejas, con un tono de propiedad, pero un poquito como esos capataces. Tampoco tener amor al dinero, no hacerlo tampoco por ganancias deshonestas, sino como ejemplo. Y vamos a entender este proceso, y cuando lleguemos al final, en el versículo 10, es interesante. Entonces le habla a los jóvenes también. Jóvenes, están sujetos y sumisos unos a otros. Qué difícil es que los jóvenes se sometan o estén sujetos. Y también dice
que echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay cristianos que echan la ansiedad, que hay muchas cosas que incluso son cosas feas. No, la ansiedad es siempre sobre Dios. Está comprobado a través de las universidades en Estados Unidos, algunas, que el cristiano no padece de muchos problemas cardiovasculares y todo esto, porque aprende día a día a echar la ansiedad sobre Dios. Y la Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar y por todos. Y sigue añadiendo, y resistid al diablo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es verdad, hay cristianos que ya el diablo les dio un zarpazo y se le destruyó su hogar, se le llevó la esposa, se le llevó un hijo a la droga, a él mismo lo está llevando ya hacia un lado donde no debe estar, le rompe la economía. Pero resistid al diablo. Y también dice que debemos ser humildes, porque Dios ve de cerca al humilde y de lejos al altivo. Pero también dice algo, estos mismos padecimientos que estás pasando tú aquí, están pasando todos tus hermanos en todo el mundo, pero por un poco de tiempo, y el mismo Dios, después que hayáis pasado todo esto, el mismo Dios perfeccione, afirme, fundamente y establezca. Y cuando hemos pasado el proceso, seremos ministros donde quiera que el Señor nos lleve, porque el destino de nosotros es cruzar las naciones. Y si tenemos que ir a Rusia, no hay problema, el idioma, un intérprete, o a Estados Unidos, o a Francia. Y algo, además, Alejandro, te digo que me convenció a mí para seguir siendo ministro, y porque a veces uno está alrededor de personas que lamentan haber sido llamados por Dios y comienzan a cuestionar y a hacer unos presupuestos de antes de conocer al Señor yo tenía esto, era lo otro, pero eso es una tontería. Ser ministro es algo muy grande para el Señor, para nosotros, y Él se fija. Ser presidente de la República, claro, está bien, quien no quisiera hacerlo, pero eso es por 5 años. El 25 de mayo, cuando ya fenezca el periodo del presidente, puede ser que lo encontremos en el banco, donde nosotros tenemos cuenta haciendo cola también. Pero un ministro, no. Un ministro es ministro donde sea. Un ministro no caduca su ejercicio. Pedro no se jubiló, ni tampoco el apóstol Pablo. De manera, amado hermano, es que esto hay que decirlo para motivar a las personas. Nosotros somos embajadores del reino. Nosotros somos ciudadanos del cielo que estamos haciendo una pasantía aquí en la tierra, pero arriba el Señor fue a preparar moradas para nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, muy cierto, siervo. Nosotros aquí simplemente estamos de paso, podemos vivir 50, 80, 100 años, ¿verdad? Pero nos estamos aquí capacitando, preparándonos para lo que el Señor nos tiene arriba reservado. Bendito sea su nombre. Y quiero resaltar algo muy importante que decía el siervo Juan, en el cual usted decía que hay que resistir al diablo, porque así lo reza la palabra de Dios. Y recordemos aquel pasaje, mi querido siervo, que cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, precisamente empieza resistiendo al diablo. Miren, aquella vez cuando resistió las 3 tentaciones, estaba resistiendo al diablo. ¿Y cómo lo resistió, mis queridos hermanos? Miren, con esto, con la palabra de Dios. Porque escrito está, decía él. Escrito está, miren, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber y conocer cómo poder resistir las fuerzas demoníacas, las fuerzas de oscuridad. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta poderosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Además de la palabra del Señor, también nos dejó ese ser imprescindible y poderoso como es el precioso Espíritu Santo. Estos 2 elementos que de pronto nosotros los tenemos a menos, siervo, porque muchas veces leemos la palabra de Dios solo los domingos, ¿verdad? Y hacemos nuestra voluntad. No dejamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, no dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos conduzca siempre a toda buena verdad, a toda buena conducta, a toda buena luz, a toda buena palabra que la encontramos aquí en la Santa Biblia. Y regresando a los versículos centrales, siervo, dice claramente que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, predicaba
¿verdad? Y sanaba todo tipo de enfermedad y toda dolencia que tenía el pueblo. Hoy el pueblo siervo tiene mucha dolencia en la actualidad, ¿verdad? Tiene muchas preocupaciones, tiene muchas perturbaciones en su corazón, ¿verdad? El inicio de las clases ha despertado grandes incertidumbres aquí en nuestro país, ¿verdad? Se nota ahora que está surgiendo inclusive muchos tipos de enfermedades también. Y esto preocupa inclusive al Hijo de Dios, inclusive al cristiano, ¿verdad? Pero él no se ha dado cuenta todavía que en medio de todo eso está Jesucristo con nosotros. Y Él es el que va a pelear esa buena batalla, porque nosotros, sin Él, nada podemos hacer, siervo. Amén. Me interesó mucho. Hay una cosa muy interesante. Yo quiero dejar un poquito ya lo que ocurrió hace 2000 años y quiero traerlo ahora al 2022. Si a Dios le plació hacernos nacer en el año que nacimos y estamos vivos todavía en esta época y viviendo cómo está el mundo, viendo cómo a nuestro querido Ecuador lo gobiernan a la manera que quisieran, pero no bajo cómo se debe gobernar un pueblo. Porque los gobernantes deben entender, sin que conozcan toda la Biblia, aunque sea que se queden con los 2 versículos que dijo Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque aunque tengan dignidades, son temporales, pero ellos siempre pertenecen a un plano civil, su familia también. Es algo que duele, amados hermanos. Y quiero rescatar algo que le llevaban a los enfermos, gente que tenía problemas mentales, porque ahí habla de personas que tenían esos problemas, los perturbados, los que estaban alucinados o alunados o algo así, pero también muchas enfermedades y dolencias, dice, e incluso paralíticos. Pero ¿qué es la palabra de Dios? De acuerdo a lo que dice Hebreos 4:12, la espada de Dios es espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Aquellos que están atormentados, que tienen el alma atormentada, que no saben qué hacer, donde han depositado mucha amargura, donde hay cicatrices abiertas, porque dejaron para el tiempo que sanen las heridas. El tiempo no sana las heridas, el tiempo las envejece. Porque la palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué psicólogo puede llegar a eso? Y dice la Escritura en el versículo 13, y todo está desnudo ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero referirme a esto, amados hermanos, es porque las enfermedades del cuerpo tienen que ver mucho con las enfermedades del alma. Un alma enferma hay, y el libro de Proverbios dice que el corazón entristecido envejece los huesos. Yo he comprobado personas de 40 o 45 años, mujeres, que no pueden ya lavar los platos o hacer algún quehacer doméstico, porque les duele. Es como que a sus 45 años su estructura ósea fuera de una mujer de 90 años. ¿Pero es por qué? Porque está reteniendo, porque tiene que ser libre. Y así las enfermedades. Pero hay algo más, querido Alejandro, y por eso me interesó venir, querer compartir con esta audiencia que dentro de ella también hay muchos enfermos. Pero a David le ocurrió algo. Salmo 42, versículo 5 dice, lo dice David, él estaba por supuesto siendo perseguido, tal vez lo dijo estando escondido en alguna montaña, sin poder dormir, alimentarse, bañarse, no estaba tranquilo. Y dice así, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te agitas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Señor mío y salvación mía. Interesantísimo, solo estaba él. Él tenía su envase físico, que era su cuerpo. Los dedos comenzaban a dolerle, las articulaciones, no dormía, le ardía el estómago, se le fue el apetito, no estaba bien. Y él tuvo que decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te agitas dentro de mí, de mi cuerpo? El que estaba hablando era el espíritu de David. Espera en Dios porque aún he de alabarle.
Y cuando él hizo todo esto, pues sus dolencias se fueron. Porque dice la Biblia que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios tiene tanto, pero tanto, para que nosotros seamos sanos. Quiero referirme que no solo lo habla Jesús de la sanidad, también en el Antiguo Testamento. Si vamos a la Biblia, al libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice: de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, en sueños, en revelaciones, hasta que la persona va a una cama, su carne se esconde y los huesos que no se ven aparecen. Y el versículo 23 dice algo muy interesante. Por eso, amados hermanos, Dios tiene que usarnos. Siempre ha querido usarnos. Y dice: si hubiera algún elocuente mediador en medio de él, muy escogido por Dios, que le hable que su redención ya existe, su carne será como la de un niño y volverá a los días de su juventud, o sea, al vigor. Y ahora que vemos a Jesús sanando y entregándonos también una gran comisión. Amén. Amén, amén, siervo. Regresando a los versículos centrales, en el versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria. Qué importante saber esto, siervo. Amén. Que nosotros debemos difundir solo la fama de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su palabra, su enseñanza, su ministerio, sus huellas, lo que Él nos dejó, lo que Él nos entregó. Esa es la fama que nosotros debemos irla y divulgar, no la nuestra. No la nuestra, mis queridos hermanos, porque nosotros de repente aquí estamos de paso, como lo dije anteriormente. Pero el Señor levantará hombres y mujeres para que su palabra, para que su voluntad, para que su fama sea difundida. Y quiero referirme también al último versículo que dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo lado del Jordán. Vemos entonces cómo el Señor se dio a conocer tanto en ese sector, ¿verdad? Y hoy es nuestro ministerio, mis queridos hermanos. Así como nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, también hoy es nuestro ministerio ir y difundir la poderosa palabra de Dios. Ese es el mensaje que nosotros te traemos aquí en la programación Embajadores del Reino, y es muy importante que nosotros sepamos esto, amada audiencia que me está sintonizando aquí en esta programación. Muy importante este tema. Jesús inicia su ministerio. Muy importante. Seguimos, pero después de este corte comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi.
Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, continuamos en Embajadores del Reino, con la alegría que caracteriza justamente esta programación en el poder contar con su atención y por supuesto con su participación a través de las redes sociales. Qué maravillosa palabra la que hoy justamente estamos escuchando, entendiendo, aprendiendo y por supuesto después aplicando sin duda. Bien, vamos a una interrogante, ya nos llegan a través del móvil, ya usted lo conoce. Vamos a hacer la pregunta a nuestro director, que ya está atento también para responder. En el Ministerio del Señor, dice, hay una laguna vacía que me gustaría pues conocerla en la vida de Cristo. Desde los 12 a los 30 años que inició el ministerio. ¿Qué pasó con esto? Bueno, la pregunta es interesante. La palabra del Señor no nos da detalles al respecto, pero sí el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos dice y nos enseña la palabra propiamente que a la edad de los 12 años, Él ya le estaba enseñando, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los intelectuales de aquella época. Miren, a la edad de los 12 años, le enseñaba a hombres que ya tenían experiencia, años de estudiar la palabra, en ese tiempo la Torá. Tenían años ellos, ¿verdad? Y el Señor a la edad de 12 años ya les enseñaba. Quiere decir entonces que el Señor, en el proceso de ese tiempo que dice Marcelita, el Señor lo estaba preparando de a poco, preparándose. Porque recordemos que nuestro Señor en sus evangelios dice que Él nada hace de su voluntad, todo hace de la voluntad del Padre. Y lo que nosotros o lo que lo veían hacer era porque el Señor le permitía que eso pasara. Es decir, nuestro Padre eterno. Nosotros por eso tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas historias que se han inventado, que en el transcurso de los 12 años a los 30 estuvo viajando nuestro Señor por la India, estuvo por Cachemira, estuvo por Irán, por Fenicia, qué sé yo, y un poco de fábulas infundadas. Escúchese bien, fábulas infundadas que no están en la palabra del Señor. Pero nosotros conocemos que el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos reconforta, y de la misma forma le hacía el Espíritu Santo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Marcelita. Oh Señor, cuán dulce es tu palabra, dice, nosotros por acá encantados justamente de receptar esa verdad que está escrita en su poderosa palabra. Seguimos con las preguntas, sí, por favor, lo vamos a hacer a nuestro pastor invitado, Juan. Bien, pastor, dice, ¿cómo saber si tengo el discernimiento de la palabra de Dios y no es mi entendimiento humano por el deseo de mi voluntad? Amén. Bueno, la sabiduría viene por leer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces conocemos la verdad. Y por eso es interesante practicar con la palabra de Dios. Yo recuerdo que alguna vez pregunté qué hacen estos ciegos aquí en el Banco Central. Me dijeron, ellos son los que cuentan los billetes. ¿Cómo pueden contar ellos billetes si son ciegos? No te preocupes, porque ellos lo cuentan con los dedos. Lo que pasa es que con el tacto ellos detectan el billete falso y lo hacen a un lado. ¿Pero cómo? Es que primero practican con billetes reales. Si nosotros practicamos la palabra, entendemos la palabra, entonces vamos a tener el discernimiento. Pero hay algo más todavía. Hay que pedirle al Señor. Como decía Alejandro, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay algo además. Si conocemos la palabra, conocemos las ordenanzas, mandamientos, decretos, leyes y estatutos de Dios, entonces siempre el mandamiento estará sobre nuestros sentimientos, no por lo que sentimos, sino por lo que debemos hacer. Cuando ponemos el sentimiento encima del mandamiento, ahí vienen los problemas. Amén. Juan Salazar, hoy invitado especial de esta programación de Embajadores del Reino, dando respuesta a cada inquietud que hoy se hace presente a través de las redes sociales, en este caso del móvil de Cristo TV. Bien, de inmediato tenemos otra pregunta, mi querido pastor Alejandro Andrade.
Dice, ¿cuál fue su mayor miedo al iniciar su ministerio? Está hablando de Jesús. Pastor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo indudablemente no tenía miedo, porque Él lo dijo en su palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él estaba en medio de las circunstancias, Él estaba en medio de los problemas, en medio de esas adversidades contrarias a nuestras vidas. Y eso tenemos nosotros que recordarlo siempre. Y es muy lamentable cuando yo escucho hermanos que no pueden dormir, hermanos que tienen que tomarse pastillas para dormir, hermanos que se perturban cuando están en su lugar de trabajo porque de pronto está su pensamiento en otro lado y no en las cosas de Dios. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable porque nosotros, como comentábamos tras de cámara con el siervo, debemos siempre enfocarnos al blanco, que es Jesucristo nuestro Señor. El Señor, en su misericordia, en su sabiduría, hizo al ser humano, hizo sus ojos en la parte superior del cuerpo, para que nosotros siempre estemos levantados nuestra cabeza, alumbrando y apuntando, observando al blanco, que es Jesucristo. No olvidar, porque sin Él nada podemos hacer. Muchísimas gracias, pastor. Ahí estamos justamente contestando las inquietudes de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. De inmediato entramos pues a la reflexión. Mis hermanos en el Señor, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio realmente poderoso, un ministerio que Él tuvo dificultades, así es, como todos nosotros lo hemos tenido, un ministerio que nos deja mucha enseñanza, que nos deja mucho para que nosotros podamos aprender. Es un ministerio que nosotros debemos aprender hoy precisamente aquí en estas instalaciones del canal Cristo TV. Es un ministerio que nosotros debemos ayudar, andar, ¿verdad? Poner nuestro grano de arena, honrar nuestro hombro para que este ministerio cada vez siga creciendo. ¿Con qué? Con los invitados que también ellos son embajadores del reino. Por eso, mis queridos hermanos, como decía el versículo central del Evangelio de Mateo capítulo 4, nosotros debemos ir haciendo, para que entiendan mejor, famoso a Jesucristo, a su palabra, a su pensamiento. Si nosotros queremos saber, si nosotros queremos conocer cómo piensa Dios, lee la Escritura. La palabra de Dios, la Biblia, este libro sobrenatural, allí vas a encontrar el pensamiento de Dios. Allí vas a encontrar la voz de Dios. Recuerda esto siempre, mis queridos hermanos. Cuando nosotros oramos con Dios, estamos hablando con Él. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Jesucristo está hablando a nuestras vidas. Gracias, mis queridos hermanos. Padre de la gloria, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, mi Rey amado. Yo recuerdo, mi Rey, a veces preguntan, sí, ¿cómo conocer a Dios? Pero es a través de la Escritura. Recuerdo que las abuelitas o bisabuelitas conocían a su pretendiente por cartas y decían, esta persona es seria, es respetuosa, es una persona dulce, tan solo por lo que escribía. Y a través de la Escritura, Padre amado, conocemos lo bello que eres, lo grande que eres, lo amoroso que eres, pero también un Dios fuerte y celoso. Sí, Señor. Padre, gracias. Bendecimos a la audiencia, a aquellos hermanos, Señor, que han llamado, que han solicitado, mi Rey bendito, oración también, así como han hecho preguntas. Oramos, mi Rey. Todos nos unimos en este lugar. Todos nos unimos, Señor amado, en este aposento alto. Y está confirmado, Señor, que en los aposentos altos siempre su Espíritu Santo se mueve, mi Rey. Gracias, Señor. Toque esos corazones, despierte esas mentes y sobre todo, Padre amado de la gloria, hágales entender que usted los ama también. Usted no tiene hijos engreídos, Señor. Usted tiene hijos amados. Y Padre amado, de acuerdo a lo que se ha leído en esta tarde, Señor, dice que y muchos le seguían, Señor. Usted busca seguidores, no admiradores. Tal vez los predicadores modernos andamos buscando admiradores, pero es necesario buscar seguidores. Señor, gracias.
por el privilegio de haberme traído esta tarde y noche ya aquí a este lugar, a Canal Señor Bendito de la Gloria, Cristo TV, y al Ministerio Embajadores del Reino, Señor. Gracias. Porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Mi amado es el más bello entre millones. Bien, ya en la parte final de Embajadores del Reino, querida audiencia, nos tenemos que despedir. No lo queremos hacer definitivamente, queremos seguir porque la palabra, Dios mío, cómo sustenta, cómo ayuda, cómo nutre, cómo nos alimenta día a día. Pero nos encontramos en Embajadores del Reino solo los martes y jueves a partir de las 18 horas. Pastor. Sí, es un gozo y un privilegio compartir un día más aquí en la programación Embajadores del Reino y esta poderosa palabra que viene sin duda alguna de lo alto, no de nuestro pensamiento, viene de la misma acción que nos da y nos inquieta el poderoso Espíritu Santo de Dios. Siervo amado Juan, un gusto tenerlo aquí en las instalaciones de Canal Cristo TV y esperamos que no sea la única vez. Siervo. Gracias Alejandro. Yo quiero dar gracias a Dios primeramente y veo que hay un ambiente bonito, hay ideas, hay proyectos y Dios está probando todo lo que ustedes hagan. Sí, será un lugar más espacioso y sobre todo conseguir el canal que se necesita, oficialmente hablando. Gracias.
Pastor Juan Salazar, muchísimas gracias a usted, mil bendiciones. Esperamos tenerlo, contar con su presencia en muchas más programaciones de Embajador del Reino, pues también a nuestro siervo, el director de la programación. Muchísimas gracias, son grandes enseñanzas las que nos dejan su presencia todos los martes y jueves, pues y en esta ocasión junto al pastor Juan Salazar. Con ustedes, solo el agradecimiento por la fidelidad en sintonía y por receptar precisamente esta hermosa bendición que hoy nos recuerda que somos los hijos amados de nuestro Señor y que está en nuestras manos seguir predicando su palabra, seguir ese ministerio que Él empezó, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. No lo olvide, el Señor te ama a ti y nos ama también a nosotros y al mundo entero. Su creación en sus manos siempre. Hasta la siguiente programación de Embajadores del Reino. Bendiciones. Gloria a Dios. ¿A dónde iré?